Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la silla del director. Seguimos con nuestro octubre de terror, octubre, perdón, de recomendaciones para ver en Ham. Y bueno, como podrán haberse dado cuenta, a pesar de que les dije que íbamos a sacar 2 episodios a la semana, esta semana pasada no sacamos un intermedio, estaba fuera del país, cuestiones laborales, una disculpa, pero estamos de regreso, estamos con mucha fuerza y durante la semana que estuve fuera se estrenó la película de la que vamos a hablar el día de hoy, que es El Exorcista. Creyentes. Ton, ton, ton. Ahora, esto está un poco raro, pero bueno, ahorita más adelante vamos a hablar sobre lo raro que está. Si les parece, vamos a platicar de qué trata la película. Por aquí en algún lado les vamos a dejar el link a la película, perdón, al review que hicimos con nuestro amigo Dagny sobre Exorcista, la original de 1973, con guión de William Peter Blatty y dirigido por Friedkin, que este año se cumplen 50 años de su estreno y también el triste fallecimiento de William Friedkin. Entonces, pasemos ahora sí a hablar de qué trata esta película, qué opinamos, etcétera. La trama de la película es interesante, llamémoslo así, ¿no? En 2010, Víctor y Sorin se encuentran en un viaje en Haití, aun cuando ella se encuentra en un estado muy avanzado de embarazo. Y para los que sabemos un poco de lo que ha sucedido en épocas recientes en el mundo, durante 2010 hubo un sismo de 7 grados en la escala de Richter que azotó Haití, dejando más de 200,000 personas sin vida. Entonces, obviamente, película de terror en Haití, teníamos que hablar un poquito de esto, ¿no? Porque justo sucede eso, temblor, Sorin se queda atrapada en su hotel y Víctor tiene que enfrentarse a una difícil decisión entre elegir quién vive, su esposa o su hija. 13 años después, vemos como Víctor y Ángela, su hija, tratan de hacer una vida normal en alguna parte del norte de Estados Unidos, pero con un gran peso sobre ellos, especialmente para Ángela. ¿Quién fue su madre? Es la pregunta que carga sobre ellos durante toda la película, ¿no? Lo que la lleva, perdón, junto a una amiga de la escuela, Catherine, a adentrarse al bosque que tienen por ahí cerquita en búsqueda de esa conexión con el universo, con el más allá y con el espíritu de Soren, su madre, sin saber que eso pudiera tener consecuencias para las dos niñas, quienes desaparecen por 3 días y a su regreso algo ha cambiado. En el mismo trailer dicen, estas niñas regresaron con algo más. Y pues se empieza a desatar toda la historia común y corriente del exorcista que conocemos, donde eh, se sospecha que algo les pasó, algún trauma, bla, 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 y terminan descartando todas las cosas médicas en teoría posibles y vamos con una posesión. Una historia de posesión convencional 2023. Ya conocemos bastante de posesiones según el cine, pero más o menos es la historia, ¿no? Lo que trata. Vamos con un poco de información de la producción, porque desde aquí ya se empiezan a ver detalles no tan convincentes, llamémoslo así, ¿no? Ahora, esta película es escrita por David Gordon Green y Peter Sattler, pero al mix hay que agregarle que la historia en la que está basada, pues ustedes saben, hacen una historia, un tratamiento de la historia y luego el guión sobre eso y luego ya la peli, ¿no? Agregamos a este mix a Danny McBride y finalmente es dirigida por David Gordon Green, a quien conocemos por joyísimas del cine como Pineapple Express, Your Highness con Natalie Portman, James Franco y obviamente el mismísimo Danny McBride, y también por cosas un poco más, digamos, no tan buenas, ¿no? Como la nueva trilogía de Halloween, que es Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends, creo que es así en ese orden. En cuanto al elenco, tenemos a Leslie Odom Jr. como Victor Fielding, que es uno de los personajes principales. A Leslie Odom Jr. lo conocemos por haber estado en 2 categorías para el Oscar el mismo año.
por Una noche en Miami, una como actor de reparto y otra por la canción que hicieron para Una noche en Miami y también por haber salido en Hamilton. Entonces, ¿de qué hay calidad actoral? En él hay calidad actoral. También tenemos a Lydia Jewett interpretando a Angela, quien la conocemos por Black Panther, obviously, talentos ocultos principalmente, ¿no? Es la niña Ángela de 13 años. Tenemos a Anne Down interpretando a Anne, quien sale en Marley y yo, El cuento de la criada, pero más recientemente Hereditary. Entonces también hay unos anillos. Olivia O'Neill, quien es Catherine, la amiga de Ángela, y es prácticamente su primer película, entonces, bien por ella, bien. Y por último, y de hecho por eso me brinqué esta parte, iba a decir en la parte de quién está detrás de la producción de esta película, iba a involucrar a que estaban basados en personajes escritos por William Peter Blatty. Pero iban a decir ustedes, bueno, pero ¿quién? Víctor, ni Angela, ni Anne, ni Catherine, ni nadie. Mi padre Carras ya está muerto, hasta donde sabemos. Eh, bueno, ahorita, ahorita entramos en esas conversaciones. Pero en cierta parte de la película aparece Ellen Bernstein interpretando a Chris McNeil, quien es Chris McNeil, es la mamá de Regan de la película original del Exorcista del 73 y quien ganó un Oscar por Requiem por un sueño allá por el 2001, si no me equivoco. Entonces, estas son principalmente las personas involucradas, ¿no? Porque hay mucha gente, muchos actores que ahorita vamos a ver, pero déjenme, le doy un trago a mi café el día de hoy. Bien, perfecto. Estamos de regreso. Ahora, ¿qué opinamos sobre esta película? Híjole, miren, mi comentario inicial, y yo creo que uno de los más importantes, y si quieren detener la reproducción de este video en este punto, lo entiendo. Ah, por cierto, este no es una señal de estigma ni nada de eso por estar hablando cosas de terror. Me rasguñé por güey, la neta, no hay otra forma de explicarlo. Bueno, la opinión personal, esta película nos debería de servir como una historia de estas de las que sacamos lecciones en la vida, ¿no? Después de esto, si quieren, pueden detener el video, pero antes déjenme su like, por favor. Necesitamos pensar en detener la colaboración entre Danny McBride y David Gordon Green, así tal cual. Y sobre todo, su utilización en películas de terror. Yo creo, fíjate que la primer película de David Gordon Green de Halloween se me hizo ok. Y luego la segunda como que bajó de nivel y la tercera bajó todavía más, ¿no? Entonces, si algo nos ha enseñado la historia de David Gordon Green es que debería dedicarse preferentemente a dirigir películas de comedia o películas no tan complejas, llamémoslo así, y sobre todo que no se meta con propiedades intelectuales de mucho peso a nivel histórico, ¿no? Como puede ser Halloween y también El Exorcista. Y que, digo, todos sabemos y debemos de ser agradecidos con la gente que nos ayudó en nuestros inicios, pero David, ya deja a Danny McBride a un lado, ya puedes hacer tu carrera, ya hay mucha gente que te sigue. ¿Por qué? No sé, güey, no sé. Está bien que Danny McBride te haya dado ese impulso en tus primeras películas, en tus primeros largometrajes, pero ya déjalo a un lado, güey. O si quieren hacer cosas de comedia, háganlas, pero con terror ya no se metan, por favor, dejen de arruinar la vida de la gente que disfrutamos con películas de terror. Ahora, ¿por qué es importante esto? Varios puntos. Universal gastó alrededor de 400 millones de dólares en obtener los derechos de la película del Exorcista, porque tenían pensados una trilogía. Si no me equivoco, es Exorcista Believer y luego el Exorcista, ¿cómo se llama? Deceiver, creo que era la otra, y ya la última no sé cómo se va a llamar. Pero entonces están invirtiendo, o sea, pagaron 400 millones de dólares para tener los derechos y luego salen con esta fregadera. Por cierto, si no lo han notado, no me gustó, no me gustó para nada. Si bien
tiene cosas interesantes. Vamos a hablar primero de lo que no está tan chido y luego de lo que está más o menos. Pagas $400 millones únicamente por los derechos. En su momento se le criticó mucho a Jeff Bezos por pagar 500 millones por ciertas partes del universo del Señor de los Anillos, que era mucho dinero, etcétera. Pero tienes un gore, ¿no? ¿Cómo se dice? Un mundo, un universo más extenso que tal vez El Exorcista, la película tal cual, porque sabemos que han habido películas de posesiones que no tienen que ver con los personajes originales, etcétera, ¿no? Ahora, ya pagaste esos 400, dices, vamos a hacer una película que sea secuela directa, parece ser, del Exorcista del 73, dejando de lado las otras 5 películas, si no me equivoco, que son, tenemos El Exorcista del 73 y luego El Exorcista 2, Hereje, creo que se llamaba, y luego El Exorcista 3, que en teoría en ese punto sí era la secuela directa del Exorcista, entonces del Exorcista 2 la hacíamos a un lado. Ese fue en el 90, esa escrita y dirigida por ay cabrón, se me fue el nombre. Mm, 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 Deme un segundo. Ah, sí, por William Peter Blatty. Ellos dos, o sea, ese güey escribió y dirigió esta película del 90, que al principio fue muy mal recibida, pero ha ido ganando popularidad y ha ido ganando aceptación dentro de los adeptos de este universo, ¿no? Y luego en 2004 teníamos Exorcista, el comienzo, donde, si no me equivoco, salía uno de los Skarsgård, el mayor, como el padre Merrin, que nos databa muchos años antes de la película original y su primer enfrentamiento con Pazuzu. Bueno, y luego en 2005, un año después, teníamos Dominion, la precuela del Exorcista, y luego ahora sale Exorcista Believer. Entonces, Exorcista Creyentes quita así toda la historia que hay y únicamente deja El Exorcista del 73 como película original y esta como secuela directa, que sigo, híjole, no sé, sigue sin hacer mucho sentido, pero bueno, la única manera en la que lo pueden conectar con el Exorcista original, aparte de la posesión y eso, es la incorporación de Ellen Burstyn como Chris McNeil en la película y de hecho está muy, muy rara su incorporación, aparece 10 minutos, tengo entendido que al principio no había querido ella aparecer, pero y luego los productores dijeron, bueno, te doblamos el sueldo y dijo, ok, pues ya me convencieron. Entonces ahí de entrada ya vimos que no, que de inicio no le convencía, no le atraía mucho el guión. ¿Por qué será? Porque no es bueno, ¿no? Perdón el resumen. Pero bueno, y únicamente aparece como 10 minutos tal vez. A partir de este punto puede ser que hay spoilers, puede ser que no, no estoy seguro. Me voy a soltar hablando sobre lo que creo, lo que opino y demás, y no respondo si hay spoilers. Aparece el personaje de Chris McNeil como una experta en exorcismos, porque obviamente iba a dejar su carrera de actriz a un lado para dedicarse a investigar exorcismos por todo el mundo. Y aquí es donde tocan, un punto muy interesante y muy importante, que es algo que me ha cuestionado desde que vi El Exorcista por primera vez, ¿no? El personaje de Chris McNeil, como les comento, empieza a investigar exorcismos, pero exorcismos no solo desde el punto de vista del catolicismo, sino de otras religiones, porque esta pregunta era de que, bueno, ¿y si hay gente que no es católica y es poseída? Bueno, para empezar, ¿se puede? Yo diría que sí. Y le llevan un sacerdote católico, la entidad, llamémoslo así, que está poseyendo el cuerpo de esa persona, ¿respondería ante el ritual católico o no? Digo, porque tenemos mucha diversidad de religiones, creencias en este mundo, como parece, así a huevo, el manual romano del exorcismo va a servir para todo, ¿no? Entonces, Chris McNeil se dedica a investigar y a utilizar todo el dinero que acumuló siendo una de las mejores actrices en los 70, parece ser, a investigar todos los tipos de exorcismos que existen por todas las culturas, por todos los mundos, perdón, por todo el mundo, y escribió un libro sobre su experiencia como superviviente a un exorcismo de su hija.
pero obviamente Reagan no quería que se supiera, se pelearon y desde entonces ya no se hablan, ¿no? Aquí como que está chido ese sentido de que involucren más sistemas de creencias, porque sí es un mundo muy diverso y es un mundo muy, muy grande para únicamente centrarnos en creencias católicas, ¿no? Pero, y aquí es donde creo yo que ya empiezan como a forzar la máquina un poquito más en el guión y en todo eso, porque Catherine, la amiga de Angela, que son las dos niñas que quedan poseídas, son cristianos, no sé de qué denominación, no recuerdo, pero muy, muy, muy religiosos, ¿no? Victor Fielding y la familia de Angela no son tan religiosos porque, pues obviamente, murió, digo, desde que antes de que muera su esposa, como que él no creía tanto, la esposa sí creía en ciertas cosas, pero no estaba tan convencida. Entonces, Víctor y Ángela, bueno, Víctor cría a Ángela en un mundo más sin creencias religiosas, ¿no? Entonces ya aquí como que dicen, sí, vamos a enfrentar estos dos mundos del creyente y no creyente, por eso se llama creyente. Y luego, aparte de eso, híjole, me voy a adelantar un poco en la trama, ¿no? Porque llega un punto en donde ya los doctores le dicen, güey, es que ya le hicimos todo lo que necesitábamos hacerle, tu hija físicamente está bien, muy similar y es un paralelismo a la historia original del Exorcista, pero a diferencia de lo que hace Chris McNeil en su momento de decir, no, es que no puede ser, aquí ya yo siento como que Víctor ya estaba derrotado, ya estaba involucrándose y buscando instituciones psiquiátricas para meter a su hija, pero los papás de Catherine la estaban cuidando desde casa porque no creían en el sistema de salud norteamericano y en ningún tipo de esas cosas, más que solo la fuerza de Dios nos puede salvar. Y la estaban cuidando desde casa, entonces ahí dicen, no, híjole, no, esto se va a poner feo. Pero antes de que lleven a Ángela a esta institución psiquiátrica, la vecina, Anne, que es una enfermera en el hospital donde son atendidas Ángela y Catherine, pero que tiene una historia detrás de que iba a ser monja y luego se embarazó, abortó a la criatura y pues ya eso la alejó de poder ser monja y decidió dedicarse a ser enfermera, ¿no? Que es muy similar a una historia que se llama, creo que en inglés se llama Pray for the Devil o algo así. No me acuerdo de una monja que quiere ser exorcista, pero que obviamente no la dejan porque el rito del exorcismo tal cual está destinado únicamente para sacerdotes, hombres, y pues ella es monja, mujer, entonces no se puede, joven. O sea, a pesar de que ya estamos siglo XXI y todo, no se puede y no se va a poder. Entonces, que por cierto, hay un diálogo, una broma, entre comillas, muy mala, creo yo, de muy mal gusto en esta película donde, bueno, la enfermera le regala este libro de Chris McNeil a Víctor, donde relata su historia, ¿no? Y Víctor dice, ok, Google, turururum, ¿dónde vive? Deja, voy a buscarla, ¿no? Y se va y la busca y llega a su casa como si nada, ¿no? Como si yo ahorita fuera a meterme a Google y escribir, ¿dónde vive George R. Martin? Para ir y presionarlo que termine la historia de Canción de Hielo y Fuego. Y voy y lo molesto en su casa, así haz de cuenta. Pero acá, obviamente, como Chris McNeil es bien buena onda, acepta a Víctor, están pisteando, y es cuando le cuenta la historia, ¿no? De qué es lo que sucedió, bla, bla, bla. Entonces, les está contando esta historia y Víctor le pregunta de, bueno, es que en todas sus entrevistas en YouTube, todas sus exposiciones y demás, dice que a usted no le permitieron presenciar el exorcismo. O sea, que estuvo en la casa, pero que no le permitieron estar en la misma habitación. ¿Esto por qué fue? Y la respuesta de Chris McNeil, "Ah, bueno, pues es que el patriarcado, ¿no? Bien, bien por ahí. O sea, no dice nada de que ella no era religiosa, así como Víctor en este caso que tiene, obviamente, como madre que es un apego muy fuerte a la persona que está poseída, entonces probablemente eso sería un distractor muy importante,
y que debido a las condiciones en las que se encuentra ya Regan en este estado de posesión ya muy decaída, muy físicamente maltratada, pues obviamente eso va a afectar el desempeño de los sacerdotes que están haciendo el exorcismo y obviamente Pazuzu en este caso se puede aprovechar de la debilidad de Chris McNeil. O sea, todo eso lo tira por la borda y dice, sí, el patriarcado no me dejó estar ahí. Dice, no mames, güey. O sea, se murió el padre Merrin por intentar salvar a tu hija. Y luego el padre Carras, aún y a pesar de todas sus dudas existenciales, religiosas y demás, con la reciente muerte de su madre, decide, bueno, él se ofrece, perdón, a que Pazuzu o sea, lo posesione, no sé cómo se diga, entre a su cuerpo para después morirse y salvar a su hija. Ahí está el patriarcado, ese es el verdadero patriarcado, no manches, Chris McNeil. Pero bueno, ni modo. Y luego, algo que me parece, híjole, como contraintuitivo, no sé cómo decirlo. La historia sigue y ya casi al final, a alguien, creo, no me acuerdo si fue a Víctor o a la enfermera Ann, se les ocurre aplicar la de Marvel y decir, religiones, assemble. Entonces le hablan a un sacerdote católico, va el reverendo este cristiano, creo yo, y luego va una, es como sacerdotisa, una disculpa, no sé si ese es el término correcto, de una religión que es una combinación entre creencias africanas ancestrales y pues no sé cómo llamarlo, o sea, cosas que la gente en tiempos de esclavitud empezó a hacer en sus ritos para involucrar su religión africana en tierras norteamericanas, algo así como vudú, pero tiene otro nombre, judú o algo así, ¿no? Entonces lo involucran a ella también y ya, o sea, arman su equipo este de religiones, pero dejando por fuera a los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Y aquí es cuando dices, ok, esto quiere decir que va a ser una una batalla difícil, ¿no? Porque ya están involucrando diferentes religiones y creencias y todo, y están preparando la casa, sacan todos los muebles y demás para evitar que este demonio empiece a aventarles muebles como vimos que sucede en el exorcista original. Oh, pero ¿qué creen? Que el sacerdote católico al último momento dice, no, ¿sabes qué? La iglesia no me dejó participar en esto, entonces no puedo involucrarme. Pero, Anne, tú que ibas a ser monjita, aquí te va el rito, tú lo puedes hacer. Tu creencia en Dios, tu preparación y todo eso te va a dar el poder suficiente porque Dios está en todos nosotros, es su gente, bla, bla, bla. Y Anne dice, sí, a huevo. Fuck el patriarcado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Anne no puede porque, pues no sé, no tiene el poder suficiente y se desconcentra muy rápido, etcétera, ¿no? Y en un punto así donde esperas como que entre el Capitán América de la religión católica a salvar todo, se lo friegan así, pero gacho, ¿no? Porque hay que recordar que, bueno, no sé, la verdad, hasta donde tengo entendido, no cualquier sacerdote puede hacer exorcismos y de hecho por eso el padre Merrin era una reata en su época, porque era, sí, una reata, ¿no? Ese güey las podía todas, se las comía ardiendo y es quien está enseñando al padre Carras, ¿no? En ese momento. Entonces, como que no, o sea, necesitas esta imagen del padre exorcista de verdad y luego el discípulo que va a ser un exorcista futuro, cosas así raras. Pero lo más triste y decepcionante de todo es el final, que digo, lo que les he platicado, todo indica que está muy triste, muy decepcionante y todo, pero el final, pues resulta que ninguna de las personas ahí, ninguno de los creyentes, ni siquiera el traje súper elegante del ministro logra asustar al demonio que está poseyendo a estas criaturas, a estas niñas, porque resulta que no es Pazuzu, es otro que ahorita no me acuerdo, pero tal vez eso lo podemos hablar después, que resulta que también viene de, ¿cómo se llama? De Mesopotamia y era compa de Pazuzu, pero tienen modus operandi diferente, llamémoslo así. Entonces puede ser que en la siguiente entrega, si se llega a presentar, tengamos este enfrentamiento de Pazuzu contra el otro güey que ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, pero sí que eran así como,
enemigos, ¿no? Entonces, tienen diferente modus operandi, etcétera. Que digo, también se me hace raro porque cuando llega Chris McNeil, una de las poseídas le dice, oh, yo te conozco, aquí está Regan con nosotros. O sea, como tratando de dar indicación de que es Pazuzu, pero en ningún lado se explica qué demonio es. Ya hasta después en una entrevista, em, el director, el escritor y todos ellos ya aclaran que no es él, sino que es otro, bla, 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 y ya, pues, te tienes que meter a hacer tu investigación en Google. Bueno, disculpen mi tangente, la tangente que tomé, pero bueno, en resumen, todas estas creencias religiosas no lo salvan, no salvan a las niñas, y lo que puede liberar a Ángela, porque hay algo ahí muy turbio que pasa al final, eso sí, no los voy a decir para que si la van a ver, pues bueno, se sorprendan aunque sea un poquito, o que nos dejen en los comentarios aquí o en Instagram si quieren que les diga qué es lo que pasó. Pero bueno, regresando ya al punto final. ¿Cómo es que salvan? Siendo que Victor Fielding no cree en ninguna de estas religiones, pues lo puede salvar gracias al poder del amor. Gracias al poder del amor, que todo lo puede, salva a su hija y ya, viven felices por siempre, parece ser, o hasta que a David Gordon Green se le ocurra regresar a estas niñas para el encuentro final. Yo creo que, híjole, como platiqué con Dagny, El Exorcista es una de esas películas que no deberían de tocarse porque hoy, 50 años después de que se hizo, sigue siendo un testamento de que una película buena, con un buen argumento, con un buen guión, bien pensado, puede llevar, o sea, puede llegar muy lejos, ¿no? Y tocamos en su momento, que les dejo, les recuerdo, les dejo por aquí en algún lado o en la descripción el link a este episodio con Dagny, donde hablamos del Exorcista original, cómo es una obra de arte superior a lo que estamos viendo hoy en día en el cine de terror, ¿no? O sea, desde la escritura, las actuaciones, todo, 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 todo es una película sumamente superior. Y pues la verdad es que El Exorcista creyente sí deja mucho que desear. Entonces, pues le vamos a dar 1.5 James Wan de 5. O sea, creo que es la calificación de James Wan más baja que he dado. Entonces, pero bueno, octubre aún no se acaba. Seguiremos viendo películas de terror. Pasen a dejar sus comentarios aquí en nuestra página, perdón, sí, en nuestro canal de YouTube o en Instagram o en TikTok, así el director en podcast. Déjenos saber cuál es su película de terror favorita y nos estamos viendo el siguiente episodio, La silla del director. Hasta luego, amigos.